¿Qué cuentan de nuevo? ¿Cómo les fue en la semana? Bien, ¿y usted? Pues con harta chamba, ya saben. Bueno, pues vamos a comenzar. Ya estoy comenzando a grabar, ya pueden escribir su nombre para la lista, empezando por los apellidos ahí en el chat. Bueno, el tema de esta semana es congruencia y semejanza. Vamos a comenzar por ver qué es la congruencia. La congruencia de triángulos es cuando dos triángulos son congruentes si tienen sus lados y sus ángulos correspondientes iguales, ¿sí? Prácticamente, pues vamos a decir que dos triángulos son congruentes si son iguales. Y para saber si son congruentes, nosotros tenemos algunos criterios, ¿sí? El primer criterio que vamos a ver es cuando tienen un lado igual, un ángulo igual y un lado igual. Y otro lado igual. Entonces van a tener dos lados iguales, lado, lado, y el ángulo que se forman entre esos dos lados también es igual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dice, los triángulos ABC, este es el triángulo ABC, y el triángulo DEF, este es el triángulo DEF, son tales que AB, o sea, este lado de acá, es igual al lado DE, este de aquí. Y el lado AC, este de acá, es igual al lado de F, este de acá, ¿sí? Y además el ángulo BAC, o sea, este ángulo de aquí, va a ser igual al ángulo EDF, o sea, este de acá, ¿sí? Si nos vamos a GeoGebra, pues creo que en GeoGebra no lo puedo voltear. Y hacemos un triángulo. Y ese triángulo, vamos a ver si lo podemos ponerle valores. Esto. A ver si lo puedo copiar. Ok. Entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué?
porque este lado vamos a ponerle los nombres a los lados. El lado G es igual al lado G1. El ángulo que va de G a F es igual a este ángulo de aquí. Y el lado F es igual al lado F1. ¿Sí? Entonces, estos dos triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo supe? Simplemente viendo los lados, dos de sus lados, y que su ángulo entre esos dos lados sean lo mismo. ¿De acuerdo? Otra forma de saber que son congruentes es viendo los tres lados. Si tenemos los tres lados y los observamos, podemos ver si son congruentes. Por ejemplo, dice, dos triángulos con tres lados iguales son congruentes, ya que el triángulo ABC y el triángulo DEF son triángulos tales que BA, o sea, este lado de aquí, el de la flecha rojo, es igual al lado ED, a este de aquí que está aquí. El lado AC, este de aquí, el de la flecha verde, es igual al lado BC, perdón, DF, este de aquí, el de la flecha verde. Y el lado BC, el de la flecha azul, es igual al lado EF, este de acá. Al ser los lados iguales, pues automáticamente los ángulos van a ser iguales. Y el otro criterio es el criterio ángulo-lado-ángulo. Cuando nosotros tenemos dos triángulos y solamente observamos que nos dan el valor de un ángulo y otro ángulo, pero también nos están dando el valor de la longitud que hay del lado del triángulo entre estos dos ángulos, observamos al otro triángulo y vemos que tienen los mismos ángulos y el lado es igual a este de acá, nosotros podemos decir que son congruentes, ¿sí? Por ejemplo, sean los triángulos ABC y DEF, estos tienen la siguiente característica: el ángulo ABC, o sea, este ABC, este ángulo de aquí, es igual al ángulo DEF, este ángulo de aquí. Y el ángulo BCA, o sea, este de aquí, es igual al ángulo EFD, este de acá. Y respectivamente, vamos a suponer que el lado BC, o sea, este lado de aquí, es igual al lado EF, este de acá. ¿Sí? Y nos pueden decir algo así. Supongamos que tenemos que estos dos triángulos son congruentes. ¿Sí? Si estos dos ángulos son congruentes, quiere decir que uno de sus ángulos es igual a otro ángulo de acá. Y este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Y nos dice, encuentra el valor de X y Y. Y esto lo vamos a hacer con aritmética. ¿Sí? Pero déjenme mostrarles, a ver si aquí se puede. Ajá. En Khan Academy, no están trabajando en Khan Academy, pero en Khan Academy, por ejemplo, les dejé un ejercicio. Dice, determina triángulos congruentes. Y nos dan algo como esto. Y nos dice que hay un lado que vale 9 centímetros o 9 unidades. No sabemos si son centímetros o metros, no sabemos. 9 unidades. Y este otro triángulo también tiene un lado con 9 unidades. En este lado, uno de sus ángulos tiene 21 grados. Y este también tiene 21 grados. Y el otro ángulo vale 111 grados. Este también vale 111 grados. Entonces automáticamente, por el criterio de ángulo, lado, ángulo, yo sé que
sí son congruentes. ¿Sí? Y observen que me dice que sí son congruentes. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Uno de los lados, recuerden que aquí vamos a ver las propiedades que ya hemos visto. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto es la Son suma? 180. Muy bien, 180. Entonces, nosotros tenemos 63 más 72, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 63 más 72? 135. 135, muy bien. Entonces, A 190, no me deja. A 190 le vamos a restar 135, ¿verdad? Y tenemos entonces que aquí son 5, 9 para 4, 5. Perdón, a 180, ¿verdad? No me dicen. A 180 le restamos 135. Tenemos 5, 4, 0, ¿verdad? Quiere decir que este ángulo de aquí vale 45 grados. ¿Ok? Bien, entonces, este de 45 pues es el de aquí. Este 63 es el de acá. Y este 72 pues tendría que ser este de aquí, ¿no? Este de aquí vale 72. Y podemos observar que entre este lado, que vale 3 unidades, este también vale 3 unidades, hay un ángulo que tiene 63 y otro 72, y acá también 63 y 72, entonces yo puedo indicar que sí son congruentes. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la congruencia de los triángulos. Indicar que dos triángulos son congruentes quiere decir que son iguales, que tienen sus lados iguales y que además tienen sus ángulos iguales. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, profe. Muy bien. A veces hasta la misma figura nos lo dice. ¿Sí ven? Miren, por ejemplo, aquí automáticamente, si, si yo tengo dos ángulos y acá otros dos ángulos y uno de estos son diferentes, pues automáticamente ya puedo decir que no son congruentes. ¿Sí lo ven? Nada más que aquí hay que tener un poco de cuidado. Yo aquí ya sé que no son congruentes, pero hay veces que esa no es la respuesta. Hay veces que dicen que no hay suficiente información. Por ejemplo, esta automáticamente por los ángulos ya puedo indicar que no son congruentes. No hay dos ángulos iguales, ¿sí? Aquí me lo dan con figuras. Dice, si este lado es igual a este lado y este lado es igual a este lado y este ángulo es igual a este ángulo, yo no puedo determinar si son congruentes. Ojo, ¿eh? Aquí sí le tendría que decir no hay suficiente información. Si estos dos lados son iguales y este ángulo me dijera que son iguales, entonces sí puedo decir. O sea, el ángulo de acá, el ángulo de acá, si este ángulo me dijeran que es igual a este ángulo, entonces yo podría decir sí son congruentes. Pero lo que me están indicando no están entre los dos lados que me están señalando, pues yo le tengo que decir que no hay suficiente información y me dicen que es correcto. ¿Ok? Este de acá, por ejemplo, automáticamente son dos ángulos diferentes.
yo le digo que no son congruentes. ¿Ok? Aquí me están diciendo los lados. Este es el criterio lado, lado, lado. Entonces, estos dos triángulos son congruentes porque tienen los tres lados iguales. Y así de fácil es contestar acá en Academia. ¿Quién ha intentado? Bueno, aquí puedo ver quién. Michelle. No, quién sabe quién será. Fíjense cómo me ponen sus nombres. Valeria y Yetzarelli. Son los únicos que han intentado hacer Khan Academy. Bueno. ¿Hasta aquí alguna duda con los triángulos congruentes? ¿Ninguna? Bien. Como pueden observar, eh, aquí tenemos dos triángulos que nos están asegurando que son congruentes. ¿Sí? Estos dos triángulos de acá. Me dicen, a ver, estos dos triángulos son congruentes. Como los dos triángulos son congruentes, uno de sus lados, o sea, este lado es igual este ángulo es igual a este ángulo. ¿Ok? Y este de acá es igual a este ángulo. Y me dicen, encuentra el valor de alfa y el valor, perdón, ajá, el valor de x, perdón. Encuentra el valor de x. Y encuentra el valor de y. ¿Sí? Este es muy sencillo. ¿Por qué? Porque yo sé que x más 21.57 es igual a 71.57, ¿no? Y aquí vamos a utilizar el álgebra, ¿sí? Y la aritmética. ¿Por qué? Porque yo sé que si de este lado tengo algo sumando, lo voy a pasar de otro lado restando, ¿no? Entonces, x será igual a 71.57 menos 21.57, ¿no? Entonces x es igual a 50 grados, ya que 50 grados más 21.57 es igual a 71.57. ¿Se lo ven? Entonces ya sé cuánto vale x. En el otro caso, es un problema de esto. Esto. En el otro caso, ¿cuánto vale y? Que no me recorre la página. En este caso, por ejemplo,
Y y menos 15 es igual a 45. ¿Cuánto vale y? Pues y es igual a 45. Como este menos 15 está restando, pues lo paso sumando. Más 15. Entonces y es igual a 60. ¿De acuerdo? Comprobamos y decimos que 60 menos 15, pues es igual a 45. ¿Sí lo ven? Entonces, si son iguales, este es igual a este y este es igual a este. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o comentario? No, profe. Bien. Así es como encontramos entonces los lados, el valor de x, que vale 50, y el valor de y, que vale 45. El otro tema es sobre la semejanza de los triángulos. Fíjense la diferencia entre congruencia y semejanza. Decidiremos que dos triángulos son semejantes si sus ángulos respectivos son iguales y sus lados homólogos son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que estos triángulos no tienen que ser iguales. Son parecidos, muy parecidos, pero puede ser que un triángulo sea más pequeño que el otro, ¿sí? ¿Y cómo vamos a identificar que los triángulos son semejantes? Bueno, hay varios criterios, pero observen, por ejemplo, este lado, el lado AB, no tiene la misma longitud que el lado A'B'. El lado BC no tiene la misma longitud que el lado B'C'. Y el lado AC no tiene la misma longitud que el lado A'C'. Pero el ángulo rojo es igual a este ángulo rojo. Este azul es igual a este azul. Y este verde es igual a este verde. ¿Sí lo ven? Bueno, para conocer los criterios, uno de los criterios es ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que los tres ángulos de este triángulo es igual a los tres ángulos de este de acá. ¿Sí lo ven? Pero, además, si yo trazo una línea aquí, dentro de este triángulo verde, trazo una línea aquí, podemos observar que este ángulo de acá es semejante, o es más bien igual a este ángulo de acá. ¿Sí lo ven? Si en cualquier triángulo, a ver si lo puedo hacer en GeoGebra. Esperemos que estén derechos. Si no, hago uno nuevo. Vamos a hacer un polígono. Así. Y vamos a trazar el ángulo de aquí a acá. Vamos al revés. Ahí está. Si yo trazo una línea, por ejemplo aquí, es un segmento, perdón. Creo que ahí está.
Tengo que trazar otro segmento. Tienen que ser exactamente lados paralelos. Si no son paralelos, no 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 nos van a dar. Por eso ahí está. Por eso no me daba 53.19. Bueno, entonces pueden observar que este ángulo de acá, este ángulo de aquí, es exactamente el ángulo de acá. Si yo vuelvo a trazar otra paralela, por ejemplo aquí, y le digo que me saque el ángulo entre este paralela y este lado, me dice que siguen siendo 53.13. ¿Ok? Entonces, pueden observar que yo estoy aquí formando triángulos. Este de aquí es un triángulo. Este otro de acá es otro triángulo. ¿Sí lo ven? Y estos triángulos son semejantes, aunque no sean, no los puedo mover, ¿no? Aunque no sean del mismo tamaño, los triángulos son semejantes. Los triángulos semejantes siempre van a tener los mismos ángulos internos, ¿sí? Este triángulo es semejante al triángulo grandote, pero también es semejante este triángulo con ese triángulo de aquí, porque tienen los mismos ángulos, ¿ok? Bueno, entonces tenemos que todos los ángulos son iguales. En los triángulos semejantes también hay un lado, un ángulo y un lado. O sea, uno de los teoremas es lado, ángulo, lado. No quiere decir que son ángulos iguales, sino que son proporcionales. Perdón, lados iguales, sino que son proporcionales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo dos ángulos, por ejemplo, este ángulo de aquí, el del vértice D, es igual al del vértice A. Este ángulo de acá, del vértice B, pues va a ser igual que el ángulo del vértice E. Haz de cuenta que yo tomé este triángulo y lo pongo de lo convierto a este rojo que está aquí. Este es un triángulo azul hasta arriba, ¿eh? ¿Sí? Entonces, este ángulo E, pues es este que está aquí. Y este lado AB es proporcional al lado DE. ¿Sí? Y el lado AC es proporcional al lado DF. ¿Qué quiere decir? Que si yo los divido, me da el mismo resultado. Eso es decir que son proporcionales. Voy a hacer a ver si me sale aquí. Es medio complicado hacerlos porque tienen que ser exactamente iguales, ¿sí? Pero déjenme borrar todos los datos. Ahí está. Bueno, ustedes alcanzan a ver. Creo que está.
Este de aquí tiene 2.49. ¿Ok? Aquí hay otro segmento. Aquí. Este de acá tiene 2.99. ¿Ok? Ahora, este segmento, que lo voy a cambiar incluso de color. Este segmento, no me deja cambiar color esto. Este segmento azul es el del todo el triángulo grandote, ¿sí? Este segmento tiene un valor de 5. Y este segmento, que también lo voy a cambiar de color, tiene un valor de 6. ¿De acuerdo? Y los ángulos habíamos dicho que valían 53.3. Dice, si tú tienes dos triángulos y tienen el mismo lado, pero además sus dos lados son proporcionales, son triángulos semejantes. Maestro, pero ¿cómo sé que son proporcionales? Ah, bueno, a este 5 lo vas a dividir entre 2.49, ¿sí? Acá una calculadora y divido 5 entre 2.49. ¿Ok? Y me da 2.008. Y ahora vas a dividir este 6 entre 2.99. ¿Ok? 6 entre 2.99. Y me da 2.006. Pues quiere decir que prácticamente son lo mismo. ¿Sí? Me da el mismo resultado al dividir los lados que son proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que este triángulo azul, este también lo voy a cambiar de azul. Este triángulo azul, este grandote de aquí, es semejante a este triángulo chiquito de aquí. ¿Por qué? Porque lo hice a través del criterio lado, ángulo, lado. Este lado grandote es proporcional con el 2.49, ya que al dividirlos me da el mismo resultado que este lado grandote que vale 6, que lo dividí entre 2.99. ¿Ok? Y eso es lo que nos explica en esta parte. Dividimos este lado, AB, entre el lado DE, y nos da como resultado 2.0. Y el lado AC, entre el lado DF, me da como resultado 2.0. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Ninguna? ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Ok, el último criterio, pues es el lado, lado, lado. Quiere decir que yo no conozco los ángulos, pero conozco el valor de los lados de los dos triángulos. Y lo que hago es que los divido. Por ejemplo, uno de los lados lo divido entre otro de los lados. Yo les decía el año pasado, o las clases de los semestres de otros años, les decía, busquen el lado más grande del triángulo más grande y divídenlo entre el lado más grande del triángulo más pequeño. Y luego busquen otro lado que no sea tan grande, o sea que sea la mitad, y lo dividen entre el lado que está entre la mitad y el más pequeño entre el más pequeño, ¿sí? Y si todo les da el mismo resultado, quiere decir que los triángulos son semejantes, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver el teorema de Tales. El teorema de Tales es cuando trazamos las alturas de dos triángulos semejantes se encuentran a la misma razón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Recuerden que la semana pasada les dije que la altura
es la línea que se encuentra entre uno de los lados y el vértice que se encuentra enfrente. Pero estos dos líneas son perpendiculares, quiere decir que forman 90 grados, ¿sí? Bueno, podemos observar que este lado de acá le corresponde a este lado de aquí. Este lado morado a este lado de acá. Si yo observo al dividir 4 entre 2, pues me da 2. Y 4 entre 2 me da 2. Quiere decir que estos dos lados son proporcionales con estos dos lados, el azul y el morado. Pero además, si divido la altura 3.46 entre 1.73, me da como resultado 0.5. ¿Sí? ¿Observan? Entonces, estos dos lados, es la altura, también es proporcional entre estos dos triángulos. ¿Sí? Me da 0.5. Bueno, nos indica también que podemos observar que al trazar una altura, este triángulo grande se divide en dos triángulos, ¿sí? Y quiere decir que este de aquí con este de aquí y este lado de acá con este de acá, pues se vuelven proporcionales, ¿sí? Y el teorema de Taylor dice: las rectas paralelas dividen a dos transversales en segmentos proporcionales. Si ustedes recuerdan, esto es lo que hice en los triángulos, tracé paralelas. Esta es paralela con este y esta es paralela con este. ¿Lo ven? Entonces, este de aquí es una parte. Este de aquí es una parte. Si yo divido AB entre BC, pues es igual a dividir en DE entre EF. Esto lo podemos ver aquí. Yo tengo aquí un segmento, un pedacito de aquí, ¿sí? Que incluso le voy a sacar aquí un valor. Voy a poner este segmento de aquí a aquí. El segmento de acá a acá. ¿Ok? Y a este le voy a poner un valor. Entonces, Tales decía, fíjense lo que decía Tales, ¿eh? Cuando tengo triángulos o tengo elementos semejantes, aquí voy a poner otra línea porque no está. Ahí está. Si tú divides este pedacito, este de aquí, H2, lo divides entre M, va a ser lo mismo que dividir este pedacito de aquí entre este pedacito de acá. Vamos a ver si es cierto. O sea, 2.49 entre 1.26 es igual a 1.97. Ahora, 2.5 entre 1.29 pues es igual a 1.93. ¿Cuánto era el otro? 2.49 entre 1.26, 1.97, 2.5 entre 1.29, 1.93. Pues más o menos, más o menos da, ¿sí? Pero este es lo que decía Tales. A ver, vamos a ver este de aquí. .26 entre 1.25
1.008, 1.29, no, está más grande al otro lado, entre 1.21, 1.06. Sí está más grande este lado, está más separado. Se supone que deben ser iguales, pero acá vamos a ver un ejemplo. Dice, a partir de la información que se presenta en la imagen, obtiene las longitudes conocidas. Observen que tenemos el triángulo ABC y este lado de aquí a aquí vale 8 y de aquí a aquí vale 4. Quiere decir que el lado AB vale 12. ¿Sí lo ven? Y este lado vale X y este de acá vale X más 7. ¿Sí? Quiere decir que la división de esto es igual a la división de esto. Déjenme llevo el triángulo para hacerlo ya. Esto en realidad lo que me está diciendo es que tengo un lado, se puede decir que este lado de aquí vale 12, el lado AB. El lado AB vale 12, ya que 4 más 8 son 12. Y el lado AD es igual a solamente 8, ¿sí? Y hay un lado que tengo, bueno, como tales me dice que si yo divido todo este lado entre este pequeñito, es igual a la misma proporción de este lado o este lado grandote entre este pequeñito, ¿sí? Entonces, AB entre AD es igual a X menos 7 entre X, ¿sí? Que esto es lo mismo que poner 12 entre 8 es igual a X menos 7 entre X. Y este, por ejemplo, está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. Este está dividiendo, pasa de este lado multiplicando. Entonces me quedaría 12X es igual a 8 por X menos 7. 12X es igual a 8 por X, 8X, ¿verdad? 8 por 7, 56. Como este 8X está positivo, pasa de este lado negativo y me queda 12X menos 8X es igual a menos 56. Entonces, me quedaría aquí 4X es igual a menos 56. Que si lo pongo acá, yo sé que aquí tengo unos errores más. No me dicen. Aquí sería menos, menos 8X. Entonces 4X, como el 4 está multiplicando, pasa el otro dividiendo, me queda que X es igual a 56 entre 4. Y esto X es igual a 14, si no mal recuerdo. 14. Entonces quiere decir que aquí vale 14 y aquí vale 14 más 7, que es igual a 21. ¿Ok? Ya tenemos los valores de los lados. Y si dividimos 12 entre 8 es igual a 21 entre 14.
12 entre 8 me da 1.5. Y 21 entre 14 me da 1.5. Si son iguales. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe, ninguna. El siguiente teorema, bueno, aquí viene un ejemplo. El siguiente teorema es el teorema de Pitágoras. Creo que eso todos los conocen, ¿no? El teorema de Pitágoras. ¿O no se acuerdan? Sí, Yo sí, profe. El teorema de Pitágoras, ¿se acuerdan que decía que es un triángulo rectángulo en el cual tenemos un lado que es más largo? Y ese lado más largo se llama hipotenusa. ¿Ok? Y la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Sí? Es igual a este al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado son 9. 4 al cuadrado 16. 9 más 16, 25. Es igual a este al cuadrado, que es 5 al cuadrado son 25. Aquí vienen los ejemplos. Y sería todo lo de esta semana. La actividad 3 es muy sencilla. Van a ustedes a utilizar el cambio de, van a trazar, por ejemplo, este ángulo de 35 grados, otro de 120 grados y uno de 210 grados. Y van a indicar a cuántos grados y minutos equivale 25.8 grados. Van a expresar 175 grados, 59 minutos, 25 segundos únicamente en grados. Esto lo van a hacer con lo que vimos en la primera semana, ¿se acuerdan? De cómo cambiar los grados y ponerlo en grados y minutos. Eso es muy sencillo. Luego a través de GeoGebra van a dibujar este triángulo o la libreta. Y van a trazar el ortocentro, ¿sí? Eso lo vimos en la semana pasada. Van a trazar alturas para encontrar el ortocentro, las medianas para encontrar el baricentro y las mediatrices para encontrar el circuncentro. ¿Ok? Y por último van a indicar si estos triángulos son congruentes o son semejantes. ¿Sí? Lo checan bien cuáles son congruentes y aquí van a escribir, ¿es congruente o van a escribir semejante? Y Congruente. le tenemos que poner, por ejemplo, el nombre del lado o cuánto equivale su ángulo. No, nada más al verlo, ustedes van a decir si son congruentes o son semejantes. Son una de las dos, ¿sí? Eh, no puede ser, nada más al ver la figura, ¿sí? Acuérdense que congruentes es cuando son exactamente iguales y semejantes es que son proporcionales. Aquí van a determinar cuánto vale X y cuánto vale Y, ¿sí? Aquí en la misma figura le está diciendo, este de aquí es igual a este de acá, este de aquí es igual a este de acá. Con álgebra, como les indiqué, ustedes pueden sacar cuánto vale X y cuánto vale Y. Y aquí van a calcular la altura de esta lámpara, ¿sí? Si esta muchacha mide 1,70 y este aquí 1.5, quiere decir que de acá a acá tiene un valor de 4, ¿sí? Si ya sabemos contar, esto es con tales, ¿sí lo ven? Si ya sabemos cuánto vale este lado, pues este de aquí es proporcional a este. Es lo que acabo de hacer hace ratito. Aquí lo muestra esta es la misma figura de acá, nada más que aquí ya sin las imágenes.
Y este de acá es con el teorema de Pitágoras. Van a calcular la hipotenusa. ¿Sí lo ven? Es todo. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Ahorita en el transcurso del día les paso los archivos. Ustedes los pueden descargar de la plataforma, pero de todos modos se los paso en el transcurso del día para que los tengan. Este trabajo es una recopilación de los 3 temas de las 3 semanas que vimos. Entonces, para contestar la primera parte es de la semana 1, para contestar la segunda parte es de la semana 2, vimos la semana pasada, de lo que era del incentro, el ortocentro y todo eso. Y para contestar la última parte es de lo que acabamos de ver hoy. Si no hay dudas, entonces nos vemos porque ahorita tengo otra clase. Que estén muy bien. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día, hasta luego.